Leo para ustedes versículo 12 al versículo 17. Si recordemos que estamos estudiando el versículo 17, así que leeré el versículo 12 hasta el 17 para ponernos en contexto una vez más. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino que dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El domingo pasado comenzamos a ver un breve estudio acerca de la gravedad del pecado en la adoración. Algunas cosas que mencionábamos era la descripción de eso que llamamos en este estudio el pecado en la adoración. Y a la luz de este texto queda evidente de que sí existe algo como el pecado en la adoración. Y tiene que ver con el principio regulador, con hacer las cosas de una manera distinta a como Dios la ha ordenado, o hacerlo en desorden o mal hecho, lo que Dios ha ordenado, pero de una forma mal hecha o por motivaciones contrarias. Desde un punto de vista de dónde se comete y cómo Dios lo ve, esto es grave. No hacer las cosas como Dios ha mandado, o hacerlas desordenadamente, o hacerlas por motivaciones erróneas, o incluso hacerlas mal hechas, aunque sea lo que Él ha mandado. Eso es grave. Es algo grave delante del Señor y es pecado, es pecaminoso. Este es el problema con la adoración contemporánea. El pecado en la adoración consiste en hacer todo lo contrario a lo que Dios ha mandado hacer, o hacer lo que Él ha prescrito, pero de una forma incorrecta. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Este fue el pecado de los hijos de Elí, así como también es el pecado de los hijos de Aarón, y es el pecado de muchas de las iglesias contemporáneas. Es un pecado que muchos toman como algo liviano, pero que realmente sí importa a la luz de la palabra del Señor. Este es el problema de la adoración contemporánea, decíamos, porque en la adoración de los falsos maestros hacen un servicio por dinero. Fue lo que podíamos concluir. Pero además de eso también es el problema de los servicios modernos, porque se hace una adoración que no es conforme al mandamiento de Dios. Por lo tanto, estas adoraciones, estos servicios son impíos, son servicios que a los ojos de Dios no pueden ser vistos como algo agradable, sino que son grandes pecados, grandes delante del Señor, aunque no lo queramos aceptar. Realmente una adoración en la cual está manchada por el pecado es pecado, aunque se vista de santidad. Entre algunas cosas que consideramos acerca de la gravedad del pecado está el hecho del lugar donde se comete, porque es que cuando el pueblo de Dios se reúne en el nombre de Cristo, está la presencia especial de Dios. Ahora, el lugar en donde está la presencia especial de Dios debe ser un lugar santo, y si se trae algo que no es conforme a la voluntad de Dios, entonces es algo pecaminoso. Imagínese usted traerle a Dios algo que Él no ha pedido o pecado. Entonces el pecado que se está trayendo en la adoración es abominable, porque no estamos ofreciendo lo que Él ha pedido, sino pecado. Y por estar corrompida por pecado esa ofrenda, al estar el pecado ensuciando lo que se supone que debe ser algo agradable para Él, resulta que esa adoración es una abominación.
Por eso decíamos que esta es una de las gravedades por las cuales muchas de las iglesias que en un momento comenzaron bien y luego empezaron a dejar que entrara el pecado en la adoración pública, terminó convirtiéndose o termina convirtiéndose en muchos de estos lugares como sinagogas de Satanás, lugares en donde la presencia de Dios ya no está. Lugares en los que poco a poco el Señor empieza a quitar el candelero. Lo segundo que considerábamos es la forma como Dios ve o cómo considera Dios ese pecado allí en medio de su adoración. Es algo terrible. Miren, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, Dios viene a nuestro encuentro a deleitarse con nosotros en nuestra adoración. Y resulta que al encontrar algo que no es lo que Él ha prescrito, lo que Él quería hacer que fuera un deleite, viene a ser algo abominable. Y esto trae juicios. Como si usted llegase a su casa y esperaría encontrar la casa ordenada y todo bien organizado y sus hijos ahí juiciositos, y usted lo que encuentra es todo lo contrario: fiesta, desorden, ropa regada en toda la sala, comida dejada de un día para el otro en el mesón, hediondez. Usted obviamente se molesta. Y esto es lo que sucede cuando venimos a adorar a Dios de una forma contraria a su palabra, o de forma incorrecta, o por motivaciones erróneas. Es esto lo que sucede. El Señor, delante de Él, se está colocando algo pecaminoso. Para el día de hoy vamos a continuar viendo el pecado en la adoración, como veíamos en el anuncio que se hace por las redes. Esta es la segunda parte de este estudio. Y lo que vamos a ver hoy es la razón de por qué el pecado en la adoración es visto como algo grave para el Señor. La razón de por qué el pecado en la adoración es visto como algo grave. El versículo 17 nos dice que era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, y nos dice un por qué. ¿Por qué? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hay un por qué. Hay una razón. Vamos a considerar la gravedad desde el punto de vista nuestro, los que ofrecemos la adoración, y desde el punto de vista de Dios, quien recibe la adoración. Son las dos razones que vamos a ver. La razón vista desde un punto de vista de quien la ofrece, de quienes están ofreciendo adoración, y la razón vista desde el punto de vista de quien la recibe. Miren, que el pecado en la adoración sea algo grave, no queda dudas después de todo lo que hemos visto, ¿cierto? Eso es claro. Todos estamos de acuerdo en que hay algo que Dios ha mandado para su servicio, que si se hace mal hecho, de forma incorrecta y con motivaciones incorrectas en su presencia, es visto por Él como algo terriblemente inmundo. Ahora, el texto nos da una explicación del por qué. Y eso es, según nos dice el texto, porque hay un menosprecio a la adoración. Hay un menosprecio a la adoración. Y esto es entonces la razón de quien ofrece la adoración, visto desde la respuesta de Dios. O sea, ¿qué dice? ¿Por qué dice Dios que esto es terrible, que es un pecado grande, es un pecado que muy grande delante de Él? Bueno, porque quienes ofrecen la adoración la menosprecian. Eso lo dice el texto. Los hombres, hermanos, menosprecian la adoración. ¿Por qué era grande el pecado de los jóvenes, de los hijos de Eli? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Desde el punto de vista de quienes adoran, hay una razón terrible, y es que el pueblo está teniendo en poco la adoración hacia Dios, que es conforme a las cosas que Él ha mandado. Tal vez nosotros no lo hemos meditado,
o no nos hemos puesto a pensar en esto. Pero considere el menosprecio que hay por el servicio a Dios y la adoración a Él en esta sociedad. Yo no sé si usted se habrá dado cuenta de cómo la adoración a Dios y el servicio a Él se ha vuelto algo despectivo para los hombres en estos días. Miren, usted no sé si ustedes han escuchado chistes acerca de los cultos cristianos cada día. Y son más abundantes cada vez. La burla hacia la religión cristiana y especialmente a la forma de adorar es cada vez más alta, es mayor. La razón de esta burla y este menosprecio hacia la religión cristiana en nuestros días y especialmente a la adoración, a lo que nosotros hacemos como iglesia, no es otra que el pecado que abunda en la adoración contemporánea. Tal vez usted no lo ha visto así, o no sé si se habrá dado cuenta. Pero incluso en los tiempos bíblicos, en los tiempos de los apóstoles, ya esto era un problema y por eso el apóstol Pablo corrige a los corintios. El desorden del culto de los corintios fue algo que el apóstol Pablo corrigió porque precisamente podía llevar a un menosprecio de esta forma. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 23. 1 Corintios capítulo 14, versículo 23. Es interesante porque el apóstol Pablo ahí está hablando del orden en el culto. Es lo mismo. Y tratando de poner las cosas en orden, el apóstol Pablo les dice lo siguiente. 1 Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Miren, hermanos. El apóstol Pablo aquí no está diciendo que sea algo bueno que se diga que están locos los hermanos. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Qué bueno que cuando ustedes se reúnen con mi iglesia y los encuentran hablando en lengua, dicen que ustedes están locos. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por el contrario, el apóstol Pablo está llamando la atención y está diciéndoles, es algo increíble, es algo ilógico que ustedes estén adorando a Dios y la gente piense que ustedes están locos porque están haciendo desorden en la iglesia, porque todos están hablando en lenguas, porque el uno dice una cosa y el otro dice la otra. Ese es un problema. Lo que el apóstol Pablo les está diciendo es que el culto, el servicio cristiano que se hace cada primer día de la semana, debe ser algo en lo que se note la cordura, la reverencia al Dios que adoramos. ¿Cree usted que la adoración a Dios debe ser objeto de burla o menosprecio para el mundo? Le voy a ser sincero, lo que dice las Escrituras es que no debe ser objeto de burla ni de menosprecio. Dios no es adorado por nosotros cuando el mundo tiene en poco lo que Él nos ha mandado a hacer. Cuando esto sucede, es algo terrible. Es algo terrible cuando el mundo ve que lo que Él ha mandado a hacer a su iglesia es objeto de burla. Es por eso que la irreverencia, la falta de temor reverente en la casa de Dios, cada que nos reunimos a adorar, es algo terrible. Lo que se supone que es un servicio para proclamar su nombre, viene a ser o a convertirse en algo sin sentido para muchos por causa del pecado. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo reprende de los corintios en el capítulo 11 de su epístola. Primero los Corintios capítulo 11, hablando acerca de la cena del Señor. Mire, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo dice ahí. Capítulo 11, versículos 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Mire esto, uno de los primeros problemas es que en la iglesia ya hay divisiones cuando se reúnen como iglesia. Cuando se reúnen en la iglesia ya hay peleas. Y en parte lo que lo dice el apóstol Pablo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces tenemos el primer problema, es las peleas. Y el segundo problema es ahora al tomar la cena como tal. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué pues? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Otro problema. Estaban menospreciando a los pobres. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Nota, hermano, que algunos elementos importantes que esta descripción nos da del desorden de Corinto están totalmente ligados a la adoración. Divisiones en la iglesia, se adelantan a tomar su propia cena, van con hambre a celebrar la cena del Señor, otros van con la intención de embriagarse. Miren, el mandato de Cristo para su iglesia de celebrar la cena del Señor se convirtió en un festín que incluso llevó a un menosprecio por los hermanos más pobres. Eso nos dice el texto. ¿Usted cree que esta adoración de los hermanos de Corinto era mejor que la de Ofni y Fines? Era igual. Estaba cargada de pecado. Por eso es que el apóstol Pablo les dice que eso que ellos estaban haciendo no es comer la cena del Señor. Y por eso él dice, yo no los alabo en esto. Además, como si fuera poco, luego el apóstol Pablo dice que cuando tomaban la cena del Señor, no discernían el cuerpo y la sangre del Señor. Es así como debería hacerse. De hecho, hace algunos domingos, mientras estuvo el pastor aquí también, nos pudo enseñar cómo deberíamos estar tomando la cena del Señor, discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor, y hemos visto la importancia de esto. Ahora, piénselo de esta forma, hermano, y apliquemos estos principios a nuestra adoración. Apliquemos el principio de tomar la cena indignamente a otros elementos del culto. Por ejemplo, los cánticos. Cuando entonamos nuestros himnos, ¿son para usted una forma de alentar a los hermanos o enseñarles, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, en el capítulo 3, versículo 16? En Colosenses 3:16 nos dice que los himnos en el culto son para lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Lo hace con esa motivación? ¿Lo hace con esa actitud? ¿O no está discerniendo lo que está cantando? ¿O lo canta por cantarlo? ¿Por tararear una melodía? ¿Son nuestros cánticos menospreciados por los hombres por causa de nuestra manera de venir a adorar a Dios? Piénselo apenas por lo menos en el tema de los cánticos. O por ejemplo en la predicación. La predicación es otro elemento del culto. Cuando venimos a adorar y nos exponemos a la palabra de Dios, estamos adorando a Dios. Aquí en este momento, mientras usted está sentado escuchando la predicación, está adorando a Dios. Pregúntese, hermano, ¿cómo está recibiendo la palabra de Dios? ¿Con mansedumbre, como dice Santiago? ¿Como lo que es, según le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, la palabra de Dios que puede salvar su alma? ¿O la irreverencia y la falta de orden nos ha llevado a tomar la palabra de Dios como algo sin sentido? Es cierto que esto aplica
en el principio regulador de la adoración. Y claramente cuando hablamos del principio regulador de la adoración, nos remitimos a los carismáticos, a los pentecostales. Pero no, hermano, esto también aplica perfectamente a nuestras iglesias, en donde nuestra falta de orden, reverencia, ha hecho que otros tomen el servicio que le ofrecemos a Dios como algo liviano y sin sentido. Hemos llevado a muchos a menospreciar la ofrenda que traemos al Señor. Y esto es pecado en la adoración. O piense, por ejemplo, cómo está influyendo en sus hijos al venir a adorar a este lugar. Si su hijo o su hija no está tomando la adoración que se trae a este lugar como algo serio, reverente y con temor, es porque evidentemente usted no está influyendo en él ese temor y reverencia. Si no hay una preparación anticipada, si no hay una reverencia de parte nuestra al llegar a este lugar, como el lugar en donde Dios ha venido a encontrarse con nosotros, es claro que usted está llevando a que sus hijos tomen la adoración a Dios como algo liviano. Su pecado es el mismo que el de Ofni y Fines. Ahora, hermanos, si esto le parece una razón terrible, y lo es, les soy sincero, lo es, porque el hecho de que los hombres menosprecien la adoración ya es terrible, y para Dios lo es así. Piense en a quién pertenece la adoración, y esto miremoslo desde el punto de vista de quien recibe la adoración. Mis hermanos, el asunto es que la adoración que se está menospreciando no es una adoración a cualquier deidad falsa. El asunto más importante de todo esto es que la gente está menospreciando una adoración que Dios demanda y que es suya. Miren, no habría problema si la adoración que nosotros estuviésemos ofreciendo aquí fuera dedicada a Baal. Por ejemplo, nosotros encontramos al profeta Elías burlándose de la adoración que los profetas de Baal, los sacerdotes de Baal, estaban haciéndole a Baal, y en eso no había problema. El problema está en que la adoración establecida por el único Dios verdadero está siendo blasfemada, está siendo menospreciada por causa de nuestro pecado, y allí es donde está la gravedad del pecado en la adoración. Eso es lo que hace que el pecado en la adoración sea grave. Porque lo que Dios establece como un mandato para nosotros, para su pueblo, ha venido a ser menospreciado, ridiculizado. ¿Por qué? Porque se está haciendo mal hecho por razones pecaminosas, o incluso se está haciendo lo que Él no ha mandado hacer. Entonces Dios, que es celoso de su gloria, no puede mirar con buenos ojos a quien ha menospreciado o hace menospreciar lo que Él ha instituido. Hermanos, no estamos hablando aquí de una adoración cualquiera. Dios, escúchelo bien, Dios realmente ve como algo grave cuando su adoración, lo que Él ha establecido, es menospreciado, sobre todo por causa de nuestro pecado cuando venimos a adorarlo. Ya sea o porque hacemos las cosas mal hechas, o por hacerlas con motivaciones pecaminosas, o por hacerlas con desorden. Cualquiera de estas cosas que hagamos, que lleve a los hombres a menospreciar lo que Él instituyó, es terrible. ¿Por qué? Porque la adoración es suya. O si no, considere, por ejemplo, cómo Él se atribuye la adoración a sí mismo como algo propio, la propiedad con la que Él trata su adoración. Hablándole precisamente a Ofni y a Fines, al mismo Elí, respecto a la adoración suya, mire lo que Él le dice en el versículo 29 de nuestro texto. Capítulo 2, versículo 29. Note la forma como Dios habla de su adoración, de la adoración que se está menospreciando.
Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Note bien el énfasis añadido. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? El problema de Ofni y Fines estaba en pisotear y menospreciar no sencillamente lo que la gente traía, sino lo que Dios le había mandado a la gente traer al templo. Lo que Dios había ordenado. El problema de Ofni y Fines era que estaban pisoteando y estaban haciendo menospreciar lo que Dios había ordenado que se hiciese y de la forma que Él mandó hacerlo. Esta propiedad que Dios se atribuye sobre su adoración se debe a la autoría y a ordenación de Él sobre ella. Es de allí que solo Dios es quien decide qué se hace y qué no se hace en la adoración. Y eso es lo pecaminoso entonces de modificar lo que Dios ha ordenado. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 32. La prerrogativa de Dios de qué se hace y qué no se hace es suya, porque la adoración es de Él, es Él quien la instituye. Mire cómo se nos presenta allí esa propiedad que Dios atribuye de la adoración y la autoridad que Él tiene para instituir lo que quiere o no en su adoración. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, mire bien aquí esta parte, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hizo ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Ahora note bien lo que dice el versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Algunos dicen, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en su adoración? Lo que Él ha mandado y lo que Él no prohíba. Pero eso no es así. ¿Qué dice el texto? No le añadirás ni le quitarás. Entonces la adoración establecida para Dios, por Dios, es solamente lo que Él ha establecido y no se puede hacer ni lo que Él no ha mandado, ni lo que Él no ha dicho que no se haga, sino solo lo que está en su palabra. Lo que pasa es que, hermano, yo no sé si en la Biblia no aparece ahí si hacer una obra de teatro es pecado o no, porque como no lo encuentra el mandato que diga, puedas hacer una obra de teatro, entonces, ¿será que lo hacemos? No le añadirás a ello. No le añadirás. Sencillo. Eso fue lo que pasó con Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Hicieron fuego extraño que el Señor no les mandó. Y eso es lo que pasa con la adoración moderna. Se está haciendo cosas diferentes a como Dios las ha estipulado. Y al hacerlas se están haciendo mal por motivaciones erróneas. Y entonces estamos pecando contra Dios. Si hay alguien que tiene un problema con los elementos que Dios ha querido utilizar en su iglesia para acercarnos a Él, no tiene problema con nosotros.
Tiene problema con Dios mismo, quien instituye los elementos de su adoración. Mis hermanos, hay muchas personas que piensan que porque están yendo a un lugar a adorar, no importa cómo lo hagan, lo importante es su presencia, lo importante es la intención de su corazón, pero no es así. ¿Qué es mayor? ¿La ofrenda que se da al Señor o quien la demanda? Evidentemente es mayor quien la demanda, no lo que se trae. Es una falta de respeto con el gobernador de su iglesia pasar por alto sus mandamientos y dejar de hacer lo que él ha mandado o hacerlo mal o simplemente, porque no quiero someterme a sus mandamientos, hacerlo como me dé la gana. Ese es el problema con las iglesias modernas, con la adoración contemporánea. Con esas iglesias que están haciendo cultos a su manera. Piense, por ejemplo, esas iglesias que están mandando a las mujeres a ocupar un puesto en la oración que no les ha sido mandado. O por otro lado, hombres que están haciendo su servicio pero mal hecho, colocando en el servicio a Dios elementos que Él no ha mandado, obras de teatro, música secular, sensual, escenarios que quitan de vista la palabra de Dios, una atmósfera totalmente emocional y sensual. Predicadores que no están predicando la palabra, sino mensajes motivacionales, testimonios personales, chistes. La gente se va a sus cultos y el desorden que ven en esos lugares no lo lleva sino a menospreciar lo que Dios ha estipulado. Y ese es el pecado de la adoración contemporánea. Porque hay un menosprecio a lo que Dios ha mandado. Algunos vienen a nuestras iglesias y según ellos dicen, aquí no se adora, no se alaba, no se siente la presencia de Dios. En muchos de estos lugares está el menosprecio por la adoración que Dios ha estipulado, que si usted lee un texto de las Escrituras de más de 20 versículos, ya es muy extenso. Si ora más de 15 minutos es mucho. La gente va a estos lugares solo a sentirse bien con la música, los espectáculos, las luces, pero no para adorar a Dios, no para escuchar su palabra. Mis hermanos, eso es pecado en la adoración. Pero no miremos muy lejos, lleguemos hacia adentro. Hay una nueva forma de pecar en la adoración en nuestras iglesias reformadas. Es una adoración formal, en la que hacemos las cosas porque nos toca hacerlas. Mucha gente viene a la iglesia a sentarse en una silla, a esperar que le digan que se pare, que se sienta, y si se descuida el que está dirigiendo, se duerme en la silla. Pierden de vista lo que se está ofreciendo a Dios. Una oración de más de 5 minutos ya está dormido. Su alma no está aquí. Déjame decirte que el hecho de que la adoración sea regulada no quiere decir que sea mejor que la de Ofni y Fines. Espera que alguien pase por la puerta y verá que la atención no es la palabra de Dios, sino quien entró. Hay muchos que vienen a nuestras iglesias que quisieran una oración algo más dinámico, una música más emocional, más sensual. Quisieran un orador más emotivo, alguien que los anime más. Lo que usted está menospreciando no es más que otra cosa que lo que Dios demanda en su adoración. Piense, por ejemplo, en nuestra llegada al lugar de la adoración.
Piense, por ejemplo, la manera que usted hace que los demás tropiecen y menosprecien lo que lo que se está ofreciendo a Dios. El problema de llegar tarde a la iglesia no es solamente que se incumple con un horario establecido para la adoración pública, sino también que estamos siendo pie para que otros menosprecien lo que se está ofreciendo. Lo tomen como algo liviano o lo hagan mal hecho. Tengamos cuidado. Nuestro temor reverente ante la presencia del Señor se manifiesta aún desde la llegada a encontrarnos con el Señor y la preparación que tenemos para acercarnos a Él. Pero eso no es todo. Como padres somos responsables de que nuestros hijos no menosprecien la adoración. Piense, por ejemplo, ¿qué estás haciendo en el entendimiento de tus hijos de lo que tú vienes a hacer aquí? ¿Están tus hijos aprendiendo que la adoración a Dios debe ser en espíritu y verdad y que importa cada cosa que hacemos aquí? ¿O les estás haciendo menospreciar las ofrendas, los cánticos, la predicación? La forma como nuestros hijos llegan a este lugar dice mucho de lo que nosotros les enseñamos en casa respecto a la adoración a Dios. La actitud que tú tienes ante la adoración de Dios es la que ellos van a aprender y que deben también tener en el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. El concepto que tú y yo les demos, eso es lo que ellos van a trasladar en su corazón en la adoración que vienen a ofrecer acá. La manera como nosotros tratemos los elementos del culto a Dios le van a indicar a nuestros hijos si la adoración es algo que se debe respetar o que se debe menospreciar. Hermanos, el Señor Jesucristo nos ha dado un mandamiento en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo estamos adorando al Señor? ¿En espíritu y en verdad? ¿O con pecado? Hermanos, cuidado con el pecado en la adoración. Cuidado con el pecado en la adoración. Es grave delante del Señor. Es terrible. Y las razones que hemos visto no son menores. Podemos ser tropiezo para otros y hacer que menosprecien la adoración a Dios. Y es una adoración que es de Dios mismo, que Él ha mandado. ¿Cómo venimos acá? Quiera el Señor ayudarnos a aplicar esto en nuestros corazones.